Unos minutos después, Dimitri no perdió su tiempo y llegó rápido a la mansión de su madre, la señora Elbaz. Irrumpió dentro de la mansión cuestionando dónde se encuentra su esposa. Se dirige hacia el mayordomo, el cual, nervioso, le advierte que será un problema si actúa de esa forma. El duque de Blois lo agarra del cuello, y con una mirada amenazante, le pregunta en dónde está su esposa. El mayordomo, asustado, le responde que la señorita Robaine se encuentra disfrutando de la fiesta de té junto a otros invitados. El duque le advierte que no se dirija a ella de esa manera. Le recuerda que ella ya no es la señorita Robaine, sino que ahora es la duquesa. En el camino piensa que él ahora es muy diferente de cuando era un niño indefenso. Y definitivamente nunca permitirá que le toquen un solo cabello a Robaine. Cuando llega al jardín donde se está llevando a cabo la fiesta de té, se encuentra con una escena un tanto peculiar. Su esposa estaba disfrutando de uno de los platillos, y las demás damas se sentían mortificadas por la situación que estaban presenciando. Nuestra protagonista exclama que está delicioso, y le pregunta a su suegra si quiere probar un poco. La señora Elbaz, enojada, le ordena que se baje ahora mismo de su regazo. Robaine, fingiendo inocencia, le comenta que el postre está muy delicioso, y no comprende por qué no le gusta. De repente se escucha la risa de Dimitri, el cual no se pudo contener ante tal escena. Le pregunta a su esposa si está pasando un buen momento. Nuestra protagonista se emociona al verlo, y se levanta abruptamente, ocasionando que la señora Elbaz caiga de su asiento. Con una expresión inocente, Robaine le sugirió a la señora que debería de tener más cuidado. La señora Elbaz, llena de furia, intenta arremeter contra Robaine, pero el duque se interpone. Le pide disculpas a la señora, y le informa que tiene un asunto urgente que atender, por eso se llevará a su esposa de regreso. Ignorando completamente a su madre, el duque se dirige a su esposa, le dice que es hora de irse, a lo que Robaine, contenta, acepta. Su madre, indignada, les pide que esperen, y pega un grito en el cielo llamando a Dimitri. Pero pese a todo, la pareja de duque se retiró del lugar. Nuestra protagonista, un poco preocupada, le pregunta al duque si de casualidad, su accionar no le causará algún problema. El duque le responde que por supuesto que no, y le sugiere que si la señora Elbaz intenta hacerle algo de nuevo, simplemente haga exactamente lo mismo que hizo ese día, y que no se preocupe, porque del resto se encargará él. Le cuenta que para ser sincero, fue realmente reconfortante ver lo que hizo ese día, tanto fue así, que es una pena no haber podido ver más. Nuestra protagonista se ríe, y le responde que comprende. Dimitri no puede evitar sonreír, reflexiona que esa persona no es débil, como lo fue su madre. Ella es alguien fuerte y asombrosa, además, realmente se veía genial. De repente se le escapa un ronroneo. Por lo que nuestra protagonista lo mira confundida. El duque se siente muy apenado, e internamente se cuestiona qué fue lo que acaba de hacer. Robaine, curiosa, le pregunta qué fue ese ruido. Por fortuna del duque, justo en ese momento, el cochero les informó que acababan de llegar. El duque sale corriendo del carruaje. Le informa que entrará primero porque tiene trabajo que hacer. Nuestra protagonista se siente desconcertada, no comprende por qué se va con tanta prisa. Más tarde, Hals entra al despacho del duque, y su expresión es de completo asombro. No entiende por qué la oficina está tan limpia. Dado que fue a la mansión de la señora Elbaz, pensó que el duque estaría destruyendo todo a su paso. Además, no comprende por qué el duque tiene esa sonrisa en su rostro. Hals recuerda que hace 8 años, ellos se conocieron por primera vez en el campo de batalla. El duque era tratado de la misma manera que los esclavos por ser mitad bestia. Pero él fue un caballero que lo protegió múltiples veces en aquel entonces. Luego, el duque, sin perdonar la vida de nadie, consiguió realizar grandes contribuciones. Y así avanzó hasta su posición actual. Desde entonces, Hals sinceramente nunca lo había visto tan feliz. Y ahora tiene dudas si el duque siempre fue una persona que era capaz de sonreír de esa manera. Tiene sospechas sobre algo. Le cuenta, a su excelencia, que la baronesa Lant ha estado diciendo cosas extrañas sobre la señorita Robaine. Dimitri le responde que seguramente es sobre la noticia de que la duquesa se estaba divirtiendo en el regazo de la señora Elbaz. Le pregunta si lo sucedido ya se ha extendido. Hals, impactado, le pregunta si entonces el rumor era cierto. El duque, entre risas,
le responde que Robaine es una mujer realmente divertida y sorprendente, y que debería de haberla visto también. Hals, alterado, le pregunta qué diablo está escuchando, y si acaso está diciendo que no fue un error. El duque le pide que si la señora Elbas dice algo, simplemente explique que la duquesa tenía un fuerte resfriado, y que debido a su fiebre elevada no se encontraba dentro de sus cabales. Hals le pregunta si le está pidiendo que mienta de esa manera. No puede creer que todos a su alrededor tengan una personalidad y un carácter tan terrible. Dimitri se percata que ya es de noche, y se pregunta si debería ir a visitarla. A la mañana siguiente, en el edificio anexo, nuestra protagonista se encuentra concentrada con algo. Internamente, se pregunta si puede sugerirle al duque que despida a algunos de sus empleados. Aunque no tenía la intención de involucrarse en los asuntos internos del ducado de Blois, pero sabe que en esa mansión hay sirvientes que están bajo la influencia de la señora Elbas. Y cree que necesita deshacerse de lo que estorba, para evitar que la señora Elbas interfiera en la mansión. Aunque no sabe si el duque la escuchará, cree que tiene una buena posibilidad. Ya que, aunque digan que el duque es un villano, por sus acciones no parece serlo. Incluso se preocupa mucho por ella por ser su esposa. Empieza a anotar una lista de nombres, y quien encabeza esa lista es la jefa de las doncellas Sofía. Opina que es la primera que debería ser despedida, porque el hecho de que lleva muchos años sirviendo en ese lugar, significa que probablemente sea alguien cercano a la señora Elbas. También ha escuchado un rumor que dice que la doncella visita muy a menudo la mansión Elbas. Trata de pensar a quién más podría anotar, pero no se le ocurre a nadie. Se siente lamentable porque, debido a que no conoce muy bien a la gente que trabaja allí, no tiene idea de por dónde empezar. Alguien la interrumpe tocando la puerta, le informa que es el mayordomo. Nuestra protagonista le pide que entre. Una vez dentro, Robaine le pregunta qué es lo que sucede. El mayordomo le informa que su excelencia dijo que su esposa debía tener una cantidad mensual asignada. Abre un cofre y le comenta que allí tiene 40 millones de peniques. Robaine tiene curiosidad de cuánto dinero es eso. Recuerda que en la novela original se mencionaba que al dividir por 2 daba un valor similar a la moneda coreana. Realiza sus cálculos mentales, y se sorprende al darse cuenta de que entonces es el equivalente a 20 millones de wons por mes. El mayordomo le cuenta que a las duquesas anteriores se les asignaba una cantidad de 30 millones de peniques al mes, pero el duque dijo que podía darle más, si la señora consideraba que no era suficiente. Robaine se sobresalta ante la noticia. Está segura de que si hubiera sido la verdadera Robaine habría dicho que no era suficiente. Pero recuerda que en su vida pasada a veces no tenía ni un solo centavo, y ahora repentinamente recibe 20 millones. Es normal entonces que sus manos tiemblen de esa manera. Le informa al mayordomo que con eso es suficiente. El mayordomo le dice que está bien y que se lo informará al duque. Robaine le pide que espere un momento, porque ella misma irá con el duque y se lo informará, ya que de todos modos tiene algo que decirle. Luego, se dirigió hacia el despacho del duque y éste le pidió que entrara. Dentro del despacho, Dimitri le pregunta a su esposa qué es lo que sucede. Nuestra protagonista le comenta que le gustaría comprobar su condición física. El duque le pide que entonces, por favor, tome asiento en el sofá, a lo que ella acepta. Luego de que ambos hayan tomado asientos en distintos sillones, el duque le pregunta si no sería mejor que se sentara a su lado para poder comprobar su estado. Robaine le explica que solo necesita tomarle la mano. El duque, preocupado, le pregunta si de verdad necesita su mano. Robaine, mientras extiende su mano, le responde que sí y le pide que por favor la coloque sobre la de ella. Dimitri le responde que está bien y coloca su mano. Nuestra protagonista se percata de que hay algo raro en su expresión. No comprende por qué luce muy incómodo. Tiene dudas si tendrá que ver con el hecho que ella esté tocando su mano. Sorprendida, se pregunta si tal vez sus manos son sensibles por ser un gato. Ya que en las almohadillas de los gatos hay muchos vasos sanguíneos, lo que los hace muy sensibles al tacto. Supone que debe ser muy incómodo para él, pero aún así lo está soportando. Concluye que la próxima vez le pedirá su brazo. Usa su poder curativo a través de su mano para comprobar la condición del duque. Puede sentir como si hubiera un bloqueo en cada parte de su cuerpo. Por lo que cree que probablemente Dimitri sienta dolor en todas partes. Razona que por ahora solo se concentrará en las partes más severas. Una vez que terminó,
le informa al duque que ese es todo por el tratamiento de ese día. Le recuerda que ella le dijo que lo trataría una vez cada 3 días, pero le avisa que si siente que su condición empeora, puede buscarla en cualquier momento. Explica que el tratamiento no es difícil ni doloroso, así que no tiene que preocuparse. El duque, sonrojado, le responde que lo tendrá en cuenta. Le sugiere, ya que se encuentra en ese lugar, tomar un poco de té. Robaine le responde que no. Le informa que solo está allí para tratarlo, y para hacerle algunas preguntas. Le asegura que no tomará mucho tiempo. Dimitri le responde que entiende, y cuestiona qué es lo que desea preguntar. Nuestra protagonista, nerviosa, le cuenta que es sobre la cantidad mensual que ordenó darle. Dimitri le pregunta si acaso lo considera muy poco, Robaine rápidamente le responde que no es el caso, y que además cree que es demasiado. Le pregunta si por casualidad cree que sus poderes incluso pueden resucitar a los muertos, y le aclara que solo puede curarlo. El duque entre risas le responde que no esperaba eso de ella. Le propone que, si aún siente que la cantidad es demasiada, solo lo considere el precio por mantener sus poderes curativos en secreto. Nuestra protagonista piensa al respecto. Ya que ese es el caso, le pregunta si entonces puede subirlo un poco más. El duque le pregunta hasta cuánto quiere subirlo, a lo que Robaine le responde que quiere 45 millones de peniques. El duque se queda pensativo, y nuestra protagonista, internamente, se pregunta si fue demasiado aumentar 5 millones de un golpe. Pero el duque le comenta que está claro que no tiene talento para las negociaciones. Robaine cree que después de todo no funcionó y falló. Sin embargo, el duque le dice que le pagará un total de 60 millones de peniques al mes. Robaine se sorprende, pregunta de qué está hablando, y si de verdad va a aumentar tanto. Dimitri le cuenta que si hace bien su papel de duquesa, incluso podría obtener muchas joyas. Le sugiere, además, ya que no es buena para las negociaciones, lo mejor sería que lo evite porque podría terminar perdiendo demasiado. Robaine a regañadientes acepta. Y ahora que lo piensa detenidamente, cree que si obtiene tantos beneficios y además él es tan bueno con ella, tal vez sería mejor quedarse en ese lugar por mucho más tiempo. Después se mentaliza de que no se tiene que dejar llevar por el dinero, porque se supone que tiene que ser autosuficiente en 3 años. Luego, dudosa y con la voz entrecortada, le pregunta si puede tomar prestada alguna autoridad sobre el personal. El duque le pregunta qué es lo que quiere decir. Nuestra protagonista intenta explicarle acerca del personal, pero el duque le interrumpe diciéndole que no puede escucharla muy bien debido a la distancia. Le pide que se acerque un poco más. Con la distancia cortada, Dimitri le susurra que ella tiene el derecho de contratar y despedir a quien quiera, solo debe consultarlo con el mayordomo. Se acerca más a ella para decirle que es su esposa. Nuestra protagonista se sobresalta y retrocede. Tiene la impresión que se está burlando de ella. Mientras lo fulmina con la mirada, el duque le pide que no lo mire de esa manera. Le preguntó si no era ella quien intentaba seducirlo con su dulzura. Le pide además que le revele cuál es el perfume que usa, ya que tiene mucha curiosidad. Robaine, cansada de sus bromas, le informa que si no hay más que decir, entonces se retirará. Una vez que se quedó solo en el despacho, el duque expresó que se ha escapado al igual que un gato. Razona que sería mejor intentar un acercamiento más sutil la próxima vez. Durante la noche, nuestra protagonista se encuentra como siempre en el jardín del edificio anexo. Dimitri en su forma de gato se acerca cautelosamente. Robaine se da cuenta con facilidad y lo saluda. Le expresa que se alegra que cada día se acerca un poco más a ella. El duque se sorprendió porque otra vez pudo notar su presencia. Robaine extiende su mano para tocarlo, y el duque se embelesa por su aroma agradable, el olor de la hierba fresca. Sin darse cuenta se acercó lo suficiente como para ser tocado. Instintivamente, se refriega en la mano de Robaine. Nuestra protagonista exclama que es una lindura. Dimitri se mortifica, no comprende qué es lo que está haciendo ahora. Está seguro que ella lo tentó de nuevo con su olor, y se alista para atacar meneando su cuerpo. Cuenta hasta 3, y salta hacia ella atacando con sus garras. Pero nuestra protagonista ya lo veía venir y lo esquivó, provocando que el duque se quede completamente impactado por los reflejos y la rapidez de ella. Se pregunta si realmente esa mujer aprendió artes marciales. Nuestra protagonista le cuenta que quiere darle un nombre, y dado que viven en el ducado de Blois,
su nombre podría ser Blue, ya que suena similar. Le pregunta qué le parece. Dimitri se cuestiona qué diablos está diciendo. No le encuentra sentido. Robaine lo llama Blue, y le pregunta si le gusta. Pero el cuerpo del duque se eriza para indicarle que no le gusta. Nuestra protagonista se emociona porque interpreta que ya hace caso a su nombre y se lo comenta. Dimitri, al verla tan feliz, se sonroja. Se resigna, y termina aceptando el nombre por más que le parezca ridículo. Robaine, mientras lo mira con añoranza, le comenta que él le recuerda a sus gatos. Le cuenta que soñaba con consentirlos cuando tuviera su propia casa algún día. Y que esos niños eran como una familia para ella. Dimitri se asombra ante esa afirmación. No se explica cómo en ese mundo donde incluso los hombres bestias son considerados animales, esa mujer consideraba a los gatos como su familia. Su colita se menea, sin darse cuenta termina acariciando a Robaine con ella. Nuestra protagonista le agradece por consolarla, le asegura que es un gato muy inteligente. El duque se sobresalta, se avergüenza porque volvió a hacer algo involuntariamente. Decide irse de allí, y nuestra protagonista le pregunta a dónde se dirige. Dimitri se da cuenta de que cuando está con esa mujer en su forma de gato termina haciendo cosas que normalmente nunca haría. Al día siguiente, nuestra protagonista reflexiona sobre que ser rico es algo bueno, ya que puede comprarse ropa y zapatos, sin tener que preocuparse por el dinero. También pudo comprarle una bonita bufanda a su doncella Asen. Se siente alegre, no tenía idea de que ir de compras pudiera ser tan emocionante. De repente escuchó un maullido cerca de ese lugar, rápidamente corrió hacia su dirección, ocasionando que su doncella se preocupara. Al llegar, se da cuenta de que se trataba de una pelea de gatos. Nota que la condición de uno de esos gatos es bastante grave. Asen llega corriendo, le pregunta a la señora Robaine qué es lo que sucede. Nuestra protagonista le pide que espere un momento, porque quiere comprobar el estado de ese gato herido. Al verlo detenidamente, concluye que sus heridas no parecen haber sido causadas por una pelea entre gatos. Lo que significa que claramente debió haber sido maltratado por humanos. Le pide a su doncella que la espere allí en silencio. Asen, alarmada, le pregunta si acaso piensa acercarse, cuestiona qué pasará si el gato la ataca y la lastima. Robaine le responde que estará bien y le asegura que tendrá cuidado. En el fondo, reflexiona que no está en su naturaleza dejar abandonado a un gato herido. Al acercarse, los 4 gatos se sobresaltan. Los 3 gatos, que acorralaban al gatito herido, salieron huyendo. El pequeño gato quedó temblando de miedo. Nuestra protagonista intenta calmarlo, y le asegura que no le hará daño. Le pregunta si puede echar un vistazo a su herida. El gatito se acerca con cautela. Cuando siente que la toca con su nariz, Robaine se alegra porque el pequeño está bajando su guardia. Mientras lo acaricia, pregunta cómo es que se lastimó de esa manera. Le pide que aguante un poco, y lo hará sentir mejor. Luego de eso, se sacó sus guantes y usó sus poderes curativos en el pequeño. Una vez que terminó, le dijo que estaba hecho, y el pequeño se veía mucho más saludable. Robaine, con una sonrisa, exclama que es un alivio, le pregunta si ya no siente dolor. Supone que ahora el gatito escapará, y cree que es una pena, pero el pequeño gatito, agradecido con su salvadora, decide acercarse y refregarse en ella. Nuestra protagonista se derrite por su ternura. Emocionada, le pregunta si acaso le está agradeciendo. Le afirma que en verdad es muy lindo. Asen se acerca, y le pregunta a Robaine cómo se encuentra el gato. Nuestra protagonista le responde que a primera vista parecía bastante malherido, pero tras una inspección más cercana, parece ser que se trataba de heridas de hace tiempo. En realidad, le dijo eso porque no le puede contar que lo ha curado ella. La doncella exclama que eso es un alivio, pero le pregunta por qué el gato no está huyendo. Robaine le responde que no lo sabe, pero supone que tal vez no tenga un lugar a donde ir. Le pregunta a su doncella si debería llevarse al gato. Asen no sabe qué responder. Le pregunta qué pasará si al duque no le gusta. Eso hace dudar a nuestra protagonista, pero cuando mira la carita del gatito, no puede resistir sus encantos. Así que dice que eso no importa, no puede abandonar a un gato a su suerte. Le cuenta que si lo mantiene en el anexo, lejos del edificio principal, tal vez el duque pueda darle permiso para que se quede. Y si al duque no le agrada la idea,
también puede darlo en adopción a algún empleado de la mansión. Su doncella le dice que entonces cree que todo estará bien. Robaine le comenta que, de cualquier forma, esa es la primera vez que ve un gato ser tan amigable con las personas. Más tarde, en el ducado de Blois. El duque se encontraba en su forma de gato, dando su paseo como de costumbre. Piensa que por alguna razón, algo lo está molestando, hay un olor desconocido. Se percata que proviene del anexo, y se dirige rápido hacia allí. Al llegar, su pelaje se eriza y se pregunta qué demonios es eso. No comprende por qué demonios ese gato está en su territorio, y por qué está con Robaine. Robaine y el gatito se dan cuenta de su presencia, nuestra protagonista preocupada llama a Blue. Pero Blue está furioso, y se acerca amenazantemente. Razona que todo ese lugar le pertenece. Ese árbol, esa tierra, y sobre todo, esa mujer, le pertenece. Mientras le bufa al gatito, internamente se pregunta de dónde diablos salió ese gato. No comprende cómo se atrevió a entrar en su territorio. Robaine le pide a Blue que se calme, y se disculpa con él. Explicó que ese gatito salió brevemente afuera, pero se quedará en su habitación. En el fondo, reflexiona que estaba tan concentrada en lo que diría el duque con respecto al gato, que se olvidó que ese es territorio de Blue, y que los gatos son muy territoriales. Dimitri se cuestiona qué fue lo que dijo, no comprende por qué dejaría a ese intruso entrar en su habitación. Maldijo para sus adentros, y como era un problema más serio de lo que pensaba, se fue de aquel lugar. Unos minutos más tarde, el duque en su forma humana, volvió al edificio anexo. Está decidido a no permitir que otro gato viva dentro de su territorio. Cuando estaba a punto de tocar la puerta, se detuvo, porque escuchó a Robaine preguntando a su doncella cómo podía haber un gato tan lindo. Hazen le da la razón, y agrega que es muy tranquilo incluso cuando lo están bañando. Nuestra protagonista exclama que su Coco es como un ángel, puesto que está aguantando el baño con mucha paciencia. El duque se enfurece, se pregunta qué es eso de ángel, quién es Coco, y si incluso ya le puso nombre. Toca la puerta con mucha insistencia. Nuestra protagonista pregunta quién es, y el duque le informa que se trata de él. En ese momento se hace un silencio dentro de la habitación, y Dimitri espera afuera. Nuestra protagonista abre la puerta y, sin permitir que entre, le pregunta qué es lo que lo trae por ese lugar a esas horas. El duque de Blois se acerca rápidamente a ella y empieza a olfatearla. Robaine, nerviosa y sonrojada, le pregunta qué está pasando. El duque le informa que tiene el olor de alguien más. Internamente, se indigna porque ese gato se atrevió a poner sus feromonas en la mujer de alguien más. Nuestra protagonista, sintiéndose en apuros, le aclara que ella se lo puede explicar. El duque entra a la habitación, y mientras señala al gato, exclama que ese es alguien que nunca antes había visto. Robaine le responde que lo sabe, le explica que lo encontró cuando salió a pasear temprano, se veía en mal estado, como si alguien hubiera estado maltratándolo. Por ese motivo lo trajo hasta el anexo para cuidarlo. Le pregunta si puede quedarse, porque es un gato pequeñito y frágil. El duque se indigna al escuchar que es pequeño y frágil, porque sabe que no lo es. Trata de negarse a su petición, pero nuestra protagonista, con su mirada suplicante y con voz tierna, le vuelve a preguntar si de verdad no puede quedarse. El duque no se pudo resistir, y sus mejillas se tornaron rojas. Le responde que su esposa puede hacer lo que quiera, y que ese gato puede quedarse. Robaine, emocionada, le pregunta si de verdad puede quedarse, y si está seguro de que no le molestará. Dimitri, tratando de mantener la compostura, le responde que sí puede, ya que a él no le importa. Nuestra protagonista, con una brillante sonrisa, le agradece, y exclama que está muy feliz. Emocionada le pregunta a Coco, el gato, si escuchó eso y si no es genial. El duque espera que con ese gato ella no vuelva a llorar sola de nuevo. En la madrugada, en la habitación de Robaine. Nuestra protagonista, mientras dormía, escuchó a alguien llamándola Ángel. Le pedía que abriera sus ojos. Robaine abre sus ojos de par en par porque no se explica quién la despertó. Se levanta y busca en la habitación, pero solo encuentra a Coco. Coco, emocionado, le dice que al fin se despertó. Robaine, extrañada, le pregunta si acaba de hablar. Tiene dudas si acaso todavía está soñando. Coco le dice que eso no es importante ahora, le pide que le eche un vistazo a ese papelito. Le cuenta que eso es un regalo para ella.
Nuestra protagonista le pregunta de qué se trata, a lo que Coco le responde que es una lista de las personas que ella dijo que quería eliminar el día anterior. Nuestra protagonista no lo puede creer. Pero ahora que lo recuerda, la noche anterior, ella estaba quejándose porque de verdad quería deshacerse de la gente de la señora Elbas, y no sabía cómo hacerlo. No puede creer que Coco se diera cuenta de que le preocupaba el cambio de personal, y haya decidido ayudarla. Coco le cuenta que para ella, su ángel, investigó un poco. Mientras señala la lista, le cuenta cuáles son las personas que dijeron que era mejor cuando la señora Elbas estaba en el lugar, cuáles son los que dijeron que la nueva señora es mejor, y cuáles son los neutrales. Además, informó cuáles eran sus favoritos porque le dijeron lindo, y cuál intentó echarlo. Nuestra protagonista se sorprende, y le agradece. Piensa que si eso es real, es una información bastante útil y puede darle un buen uso. Sin embargo, le pregunta por qué no le dijo que era mitad bestia desde el principio. Coco le explica que normalmente a quienes son como él, no les gusta revelar sus verdaderas identidades. Exceptuando a los perros, a ellos les gusta incluso que les rasquen la barriga, no tienen orgullo. Robaine le pregunta, entonces, ¿por qué se lo está revelando ahora? Coco le responde porque ahora sabe que ella no lo rechazaría, aunque supiera de su verdadera naturaleza. Nuestra protagonista no puede creer lo lindo que es. Le pregunta cuál es su verdadero nombre, ya que le puso el nombre de Coco sin saber que era mitad bestia. El gatito le responde que le gusta su nombre Coco, y le pide que lo siga llamando de esa manera. Robaine le responde que si así lo quiere, está bien. Pero le pregunta por qué se queda con su forma de gato. Coco le responde a Ángel que no es capaz de cambiar, debido a los grilletes que lleva en su cuello. Con una carita tierna, le pide a Ángel que, por favor, si puede pedirle al hermano que lo libere. Robaine, manipulada por su ternura, le responde que lo hará. Pero pregunta quién es su hermano. Coco le responde que se refiere al gato líder que intentó echarlo el día anterior, el jefe de esa área. Nuestra protagonista se mortifica al darse cuenta de que está hablando del duque de Blois. Se pregunta si de verdad podrá pedírselo, ya que dejó bien claro que no le agradaba ese gato. Le pregunta si es realmente necesario que esa persona lo ayude, sugiriendo que puede traer una herramienta para romper esos grilletes. Coco le explica que se tratan de grilletes mágicos que restringen a los hombres bestias. No se pueden desbloquear a menos que se tenga la llave. Le comenta que tal vez ella no lo notó, pero el día anterior él vio a un demonio escondido en las sombras de su hermano gato. Por lo tanto, definitivamente se trata de un gato fuerte, dado que puede manejar a ese demonio. Robaine se sobresalta, pero ahora que lo recuerda, la primera noche que conoció al duque de Blois, él invocó a un demonio para inmovilizarla. En la historia original, se contaba que las bestias felinas tienen 9 vidas, y por ese motivo podían hacer un contrato con un demonio usando una de ellas como garantía. Le comenta a Coco que aún así teme de la reacción que podría tener el duque, cuando descubra que Coco es un hombre bestia. Coco le aclara que él ya lo sabe. Nuestra protagonista se alarma, y le pregunta si de verdad ya lo sabe. Coco le explica que ellos pueden reconocerse unos a otros, pero es una regla no escrita mantener el secreto de la identidad del otro. Robaine le promete que entonces hablará con el duque. Coco, emocionado, le pregunta si de verdad lo hará, a lo que nuestra protagonista le responde que sí, ya que él también la ayudó. A primera hora de la mañana, nuestra protagonista se dirigió a la oficina del duque de Blois. El duque le pidió que entrara. Pero cuando la ve, se percata que vino acompañada de ese tipo. Enojado, le pregunta al gato qué hace en ese lugar, y lo toma del cuello. Coco le pide ayuda a Ángel, refiriéndose a Robaine. Nuestra protagonista le pide al duque que por favor se calme, y le explica que trajo a Coco porque tenía un asunto que discutir que lo involucraba. Dimitri le explica que ese tipo ha estado esparciendo su olor por toda la residencia, lo suficiente como para hacer que su nariz le duela. Coco se escapa de su agarre, y corre a resguardarse con Robaine. Llorando, le cuenta a Ángel que su hermano le golpeó. Nuestra protagonista se disculpa con el duque por lo ocurrido, le explica que fue debido a que le pidió que investigara algo. El duque de Blois se vuelve a enojar con Coco, lo agarra de su nuca y lo aleja de Robaine. Furioso, le pide que deje de esparcir esas asquerosas feromonas. Coco hace una escena dramática pidiendo ayuda a Ángel, exclamando que tiene miedo. Robaine le ruega al duque que por favor lo deje ir, porque solo es un gatito pequeño y débil.
Dimitri lo suelta, y le aclara que ese gato solamente es débil. Robaine le dice que, aún así, sigue siendo lamentable. Coco se esconde detrás de nuestra protagonista, y le hace muecas burlonas al duque. Dimitri se enoja y duda si debería matarlo. Unos minutos después, ya con los ánimos más calmados, Dimitri le pregunta a Robaine si entonces lo que quiere de él es que le quite los grilletes a ese tipo. Nuestra protagonista le responde que sí, siempre y cuando no sea difícil para él. El duque le comenta que no es complicado, pero tal vez no quiera hacerlo, debido a la actitud que tiene ese gato. Tanto Coco como Robaine se sorprenden por su respuesta. Nuestra protagonista susurra por lo bajo que eso es mezquino, a lo que el duque le preguntó qué fue lo que dijo, pero ella le respondió que no dijo nada. Coco le propone a Dimitri que si él le quita los grilletes, se irá de inmediato del ducado. Le pregunta qué le parece eso. Robaine, preocupada, le pregunta a Coco si acaso tiene un lugar a dónde ir. Coco le comenta a Ángel que quiere salir a recorrer el mundo, quiere ir a un lugar donde pueda encontrar su libertad. Nuestra protagonista le responde que entiende, pero en el fondo siente que es una lástima que Coco se vaya, pero cree que es lo correcto que pueda hacer lo que quiera. El duque de Blois le pregunta si de verdad una vez que le quitase los grilletes, desaparecerá inmediatamente. Coco le asegura que sí. Robaine, contenta, le pregunta si lo va a ayudar. Exclama que es como lo esperaba del duque, es genial y tiene un gran corazón. Dimitri se sonroja, le dice que solo seguirá la voluntad de su esposa. Nuestra protagonista se percata entonces que al duque de Blois realmente le gustan los elogios. Posteriormente, Dimitri chasquea sus dedos y aparece un aura oscura rodeándolo. Nuestra protagonista, al ver esa especie de humo saliendo del cuerpo del duque, se pregunta si de verdad tiene un demonio a su lado. El humo negro se acerca al grillete de Coco y lo rompe. Una vez libre, el pequeño exclama que eso fue genial, y comienza a transformarse en humano. Les comenta que por fin puede sentir la libertad. Robaine expresa emoción por Coco, porque finalmente se ha convertido en humano. Una vez en su forma humana, Coco le dice que todo es gracias a ella, y por eso le agradece de corazón. El duque junto a Robaine quedaron impactados, porque Coco está completamente desnudo. Dimitri rápidamente cubre los ojos de Robaine, y le grita al gato que es un maldito loco. Nuestra protagonista internamente se pregunta qué fue lo que acaba de ver. Vio el maní de un gato. Se convence de que solo fue un maní. El duque le pide a su esposa que mantenga los ojos cerrados, y ella le responde que está bien. De repente, Robaine siente un viento extraño, y se pregunta qué es eso. El duque invoca al demonio Sedim y le ordena que capture a ese gato. Coco huye alrededor del despacho, le pide perdón al duque, le explica que ha pasado un tiempo desde que estuvo en su forma humana y lo hizo sin querer. Nuestra protagonista reflexiona que Coco en verdad es muy bueno huyendo, más de lo que esperaba. Se pregunta por cuánto tiempo tendrá que mantener los ojos cerrados. Siente un beso en su frente, es Coco que le vuelve a agradecer por su ayuda. Nuestra protagonista abre sus ojos de repente, pero Coco ya se había convertido en gato, y había escapado del duque. El duque, temblando de ira, se cuestiona cómo ese gato se atrevió a hacer eso. Mientras le limpia la frente a nuestra protagonista, expresa que no se explica cómo pudo haber dejado sus feromonas en su territorio. En la noche, en la habitación de Robaine. Nuestra protagonista, mientras bosteza, comenta que fue un día difícil. Sin embargo, parece ser que Coco tenía razón. Aunque lo esperaba de alguna manera. Hacen ha comprobado los rumores entre los sirvientes, y ella misma los ha observado durante el día sin que se dieran cuenta. En conclusión, la información que Coco le dio era correcta, y nunca se habría imaginado que habría tantas personas del lado de la señora Elbas. De todas maneras, cree que el duque le otorgó permisos con mayor facilidad de lo que imaginó. Esa tarde, luego de que Coco escapara, el duque le preguntó si entonces ella quería hacerse cargo de la gestión de los empleados. Nuestra protagonista le respondió que sí, porque quería comprobar algo. Dimitri le dijo que hiciera lo que quisiera. Pero le comentó que le sorprendía, ya que pensó que ella sería indiferente, porque había dicho anteriormente que se mantendría callada y tranquila. Robaine le respondió que, después de todo, no podía solo sentarse y no hacer nada siendo ahora una duquesa. Reflexiona que todas esas personas son vigilantes de la señora Elbas. No puede simplemente dejarlo pasar,
ya que quiere sentir libertad en su propia casa. Cuando revisaba sus notas una vez más, sintió unos golpes en la ventana. Mientras se levantaba, se preguntó si se trataba de Blue. Al acercarse, se da con la sorpresa que se trataba de Coco, todo malherido. Alarmada, le preguntó qué fue lo que sucedió. Coco, con la poca fuerza que le quedaba, le rogó a Ángel por su ayuda. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.